Mi madre me aconsejó que dejara a mi novio porque lo había visto siéndome infiel, pero cuando vi el video filtrado, me enteré que la amante era ella, así que me vengué con su esposo. Mi nombre es Sofía, y durante mucho tiempo, mi mundo fue pequeño pero seguro. Vivía con mi madre, Claudia, en un apartamento modesto en las afueras de la ciudad. Éramos solo nosotras dos. Mi papá se fue cuando yo era bebé, y nunca supe nada de él. Mamá siempre decía que no lo necesitábamos, que ella y yo éramos un equipo imbracable, como si fuéramos hermanas en lugar de madre e hija. Y yo le creía. Ella tenía 38 años, pero parecía más joven, alta, con el pelo castaño que siempre llevaba suelto y una risa que llenaba cualquier habitación. Yo, con mis 22, era más callada, más tímida, pero la adoraba. Era mi roca, el apartamento no era gran cosa. 2 habitaciones pequeñas, una cocina con azulejos gastados y un sofá viejo donde veíamos películas los fines de semana. Mamá trabajaba como recepcionista en un taller mecánico, y yo acababa de conseguir un empleo en una tienda de ropa en el centro comercial. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos la una a la otra, y eso era suficiente. O al menos, eso pensaba yo. Todo cambió cuando mamá conoció a Ricardo, fue un día cualquiera. Yo estaba en casa, hojeando una revista, cuando ella entró con una sonrisa que no le había visto en años. Sophie, conocí a alguien, y dijo, dejando caer su bolso en el sofá. Sus ojos brillaban, y no paraba de hablar de él, un hombre alto, moreno, con una voz grave y manos fuertes. Es diferente, ¿sabes? Me hace sentir viva. Yo me reí, feliz por ella. Mamá había tenido citas antes, pero ninguna duraba. Esta vez, parecía serio. Un par de semanas después, Ricardo vino a casa por primera vez. Cuando abrí la puerta, me quedé helada. Era guapo, demasiado guapo para lo que me esperaba. Tenía unos 40 años, el pelo oscuro un poco despeinado, y una barba corta que le daba un aire rudo pero elegante. Me sonrió, y por un segundo, sentí que sus ojos se clavaban en mí más de lo normal. No era una mirada amable de hola, soy el novio de tu madre. Era otra cosa, algo que me hizo sentir un calor raro en el pecho. Me dije que eran ideas mías, que estaba imaginando tonterías. Él era de mamá, y yo no iba a meterme en eso. Nunca, así que tú eres Sofía, dijo, extendiendo la mano. Su voz era profunda, y cuando le di la mano, la apretó un poco más de lo necesario. Claudia me habló mucho de ti. Intenté sonreír, pero me salió una mueca torpe. Mamá apareció detrás de mí, lo abrazó por la cintura y me guiñó un ojo. ¿Verdad que es un encanto?, dijo ella. Asentí, aunque algo en mi estómago se retorcía. Esa noche cenamos los tres. Ricardo era simpático, contaba historias de su trabajo como supervisor en una fábrica, y mamá no paraba de reír. Pero cada vez que miraba en mi dirección, sentía esa mirada otra vez. No era descarado, pero estaba ahí. Me dije que era respeto lo que me frenaba, respeto por mi madre. Porque sí, Ricardo era atractivo, y si no fuera por ella, tal vez. No, ni siquiera iba a pensarlo. Sacudí la idea de mi cabeza y me concentré en mi plato. Meses después, mamá y Ricardo se casaron. Fue una boda sencilla en el registro civil, solo nosotros tres y un par de amigos de él. Mamá estaba radiante con un vestido blanco corto, y Ricardo no le quitaba los ojos de encima. O eso creía yo, porque cuando me acerqué a felicitarlos, lo pillé mirándome de nuevo. Esa vez no disimuló. Sus ojos recorrieron mi vestido azul como si estuviera evaluándome. Me dio un escalofrío, pero lo ignoré. Era el esposo de mi madre. Se mudó con nosotras al apartamento. El espacio se volvió más apretado, y yo empecé a sentir que sobraba. Pero mamá estaba feliz, y eso era lo que importaba. Unos meses después de la boda, mi vida dio un giro inesperado. En la tienda donde trabajaba, conocí a Matías. Era el nuevo encargado del almacén, alto, flaco, con el pelo negro revuelto y una sonrisa fácil que me hacía reír sin esfuerzo. Al principio solo charlábamos en los descansos, pero poco a poco empezamos a salir después del turno. Una cosa llevó a la otra, y un día, mientras tomábamos café en una plaza cerca del trabajo, me pidió que fuera su novia.
Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Matías era todo lo que necesitaba, simple, dulce, y me hacía sentir que valía la pena. Después de un par de meses juntos, decidí presentárselo a mamá. Quería que conociera al chico que me tenía sonriendo como idiota todo el tiempo. Organicé una cena en casa, algo sencillo, pizza y refrescos. Estaba nerviosa, pero emocionada. Cuando Matías llegó, mamá abrió la puerta antes que yo. Así que tú eres el famoso Matías, dijo ella con esa voz cantarina que usaba cuando quería encantar a alguien. Lo abrazó fuerte, demasiado fuerte para mi gusto, y le dio un beso en la mejilla que duró un segundo de más. Matías se rió, un poco incómodo, y me miró buscando ayuda. Mamá, déjalo respirar, bromeé, aunque por dentro sentí una punzada rara. No le di importancia. Ella siempre había sido así, cariñosa y exagerada. La cena fue bien. Ricardo estaba callado, como siempre, observándolo todo desde su rincón del sofá. Matías habló de su familia, de cómo había crecido en un pueblo pequeño, y mamá no paraba de hacerle preguntas. ¿Y tienes planes con mi Sophie?, preguntó en un momento, guiñándole un ojo. Matías se sonrojó y dijo que solo quería hacerme feliz. Yo me derretí un poco más por él. Esa noche, cuando Matías se fue, mamá me agarró del brazo en la cocina. Es un buen chico, Sophie dijo, pero había algo en su tono que no me convenció. Sonaba forzada. Le sonreí y asentí. Sí, lo es. Pasaron unas semanas, y todo parecía perfecto. Matías y yo salíamos casi todos los días después del trabajo, y aunque Ricardo seguía mirándome raro de vez en cuando, lo dejaba pasar. Mamá estaba más callada últimamente, pero lo achaqué a que estaba ocupada con su trabajo y su nueva vida de casada. Entonces, una noche, todo se derrumbó. Estaba en mi cuarto cuando mamá entró sin tocar. Su cara estaba tensa, como si hubiera estado llorando. Sophie, tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Me senté en la cama, confundida. ¿Qué pasa, mamá? Se acercó y me tomó las manos. Es sobre Matías, empezó, y mi corazón se aceleró. No sé cómo decirte esto, pero lo vi. Con otra. Te está siendo infiel. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Balbuceé, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Lo vi ayer, cerca del taller. Estaba con una mujer, riéndose, muy cerca de ella. No te merece, Sophie. Tienes que dejarlo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y por un momento, me convenció. Mamá nunca me había mentido, ¿verdad? Pero algo no encajaba. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué estaba tan vaga con los detalles? Necesito pruebas, dije, con la voz temblorosa. No puedo simplemente terminar con él así. Ella suspiró, como si le doliera mi desconfianza. Confía en mí, hija. Lo vi con mis propios ojos. Pero si quieres pruebas, las encontrarás. No quiero que te rompan el corazón. Esa noche no dormí. Las palabras de mamá daban vueltas en mi cabeza, pero había un nudo en mi estómago que no me dejaba creerle del todo. Matías no era así. O eso quería pensar. 2 días después, lo supe todo. Había rumores en redes sociales sobre un video filtrado, algo que estaba circulando entre los chicos del trabajo. Una amiga de la tienda me lo envió por privado, con un mensaje corto: Sophie, lo siento mucho. Tienes que ver esto. Abrí el archivo con las manos temblando. Era un video borroso, grabado con un celular en lo que parecía un callejón oscuro. Se veía a Matías, mi Matías, besando a una mujer. El corazón se me partió en 1000 pedazos. Pero entonces la cámara giró un poco, y la vi. La reconocí al instante por su pelo castaño suelto, por esa risa que había oído toda mi vida. Era mi madre, no era una desconocida. Era ella. Mi propia madre. El video seguía reproduciéndose en mi celular, pero yo ya no podía mirar. Lo dejé caer sobre la cama, y el sonido de sus risas, la de Matías y la de mi madre, se mezcló con el zumbido en mis oídos. Sentí que el aire se volvía espeso, como si me estuviera ahogando. Mi madre. Mi propia madre. La mujer que me había criado, que me había dicho 1000 veces que éramos un equipo,
que siempre estaríamos juntas contra el mundo. Como podía hacerme esto, me levanté de la cama, tambaleándome, y corrí al baño. Vomité en el lavabo, con las manos temblando mientras me aferraba al borde. Lágrimas calientes me quemaban los ojos, pero no las dejé salir. Todavía no. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Cuando me miré al espejo, no reconocí mi cara. Estaba pálida, con ojeras oscuras marcándome la piel. Parecía un fantasma. Y en cierto modo, lo era. Todo lo que creía saber sobre mi vida se había desmoronado en menos de 2 minutos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando mi reflejo, pero el sonido de la puerta principal me sacó del trance. Era ella. Mamá estaba llegando a casa. Escuché sus pasos en el pasillo, el tintineo de sus llaves al caer en la mesa. «Sophie, ¿estás aquí?», llamó, con esa voz suave que ahora me sonaba como una mentira. No respondí. Me quedé quieta, respirando despacio, intentando calmar el tornado que tenía dentro. Necesitaba enfrentarla, pero no todavía. No estaba lista. Si abría la boca en ese momento, iba a gritar, a romper todo, y no quería darle el gusto de verme destruida. «No, aún voy a hacer café, ¿quieres?», dijo desde la cocina. Su tono era tan normal, tan tranquilo, que me dio náuseas otra vez. ¿Cómo podía actuar así? ¿Cómo podía fingir que no había pasado nada, que no me había apuñalado por la espalda? Sí, claro, logré decir, forzando mi voz para que sonara firme. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Porque una cosa tenía clara, esto no iba a quedar así. Esa noche, mientras mamá y Ricardo veían televisión en la sala, yo me quedé en mi cuarto, mirando el techo. El video seguía dando vueltas en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos en ella, su sonrisa mientras la besaba. Y luego estaba su mentira, esa advertencia falsa sobre Matías siendo infiel. Quería protegerme, había dicho. Qué ironía, decidí que no podía esperar más. Necesitaba saber por qué. Me levanté, tomé mi celular y salí al pasillo. Mis pasos eran lentos, como si mis pies pesaran toneladas. Cuando llegué a la sala, mamá estaba recostada contra Ricardo, riéndose de algo en la pantalla. Él tenía un brazo alrededor de sus hombros, pero cuando me vio parada en la puerta, sus ojos se encontraron con los míos. Otra vez esa mirada. Intensa, casi hambrienta. Me dio un escalofrío, pero lo ignoré. «Mamá, ¿puedo hablar contigo un segundo?», dije, con la voz más fría de lo que esperaba. Ella giró la cabeza, sorprendida. «¿Ahora?». «Estamos en la mejor parte de la película», dijo, riendo. Ricardo me miró de reojo, como si supiera que algo no estaba bien. «Es importante», insistí. Mi tono debió asustarla, porque se levantó del sofá con un suspiro. «Está bien, vamos a la cocina», dijo, caminando delante de mí. Cuando llegamos, cerró la puerta y se cruzó de brazos. «¿Qué pasa, Sophie? Estás rara desde ayer». Saqué el celular de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. El video estaba pausado en la pantalla, con su cara y la de Matías congeladas en ese momento horrible. No dije nada, solo presioné play. El sonido llenó la cocina. Sus risas, sus susurros. Mamá se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla. Por un segundo, pensé que iba a negarlo, a inventar alguna excusa absurda. Pero cuando el video terminó, solo me miró, pálida como la muerte. «Sophie», empezó, pero la corté. «No. No digas mi nombre. No te atrevas», siseé, temblando de rabia. «¿Cómo pudiste hacerme esto y luego mentirme en la cara?». Ella tragó saliva, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería que lo supieras así. Iba a decírtelo, te juro que, decírmelo», grité, perdiendo el control. «Me dijiste que lo dejara porque lo viste con otra, y esa otra eras tú. ¿Qué clase de madre hace eso?». Mamá se acercó, intentando tomarme las manos, pero me aparté como si quemara. «Fue un error, Sophie. Matías, él me buscó. Me dijo cosas, me hizo sentir», se detuvo, como si supiera que nada de lo que dijera iba a arreglarlo. «Te buscó», repetí, incrédula. «¿Y tú, qué? Tropezaste y caíste en sus brazos. Soy tu hija». «Mamá»,
Se supone que me proteges, no que me destrozas. Las lágrimas corrían por su cara, pero no sentía pena. Solo furia. Por favor, perdóname, susurró. Haré lo que sea para arreglarlo. No hay nada que arreglar, dije, dando un paso atrás. Esto no se arregla con palabras. Tú me traicionaste. Y Matías también. Pero contigo es peor, porque eres mi sangre. Salí de la cocina temblando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar. Ricardo estaba en la sala, mirándome desde el sofá. No dijo nada, pero su expresión era extraña, como si estuviera calculando algo. Lo ignoré y me encerré en mi cuarto. Esa noche, mientras lloraba en silencio, tomé una decisión: no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a devolver el golpe. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mamá intentaba hablarme, dejarme notas en la mesa, pero yo la ignoraba. Matías me llamó unas 10 veces, mandó mensajes diciendo que lo sentía, que había sido un error, que me amaba. No respondí. Los dos podían pudrirse por lo que me importaba. Pero la rabia no se iba. Quemaba dentro de mí, pidiéndome hacer algo, cualquier cosa, y entonces, una idea empezó a formarse: Ricardo. El hombre que había mirado a mi madre con amor, pero que también me miraba a mí con algo más. Siempre había sentido esa tensión entre nosotros, esa chispa que yo había apagado por respeto. Pero ahora, el respeto estaba muerto. Mamá no lo merecía. Y Ricardo, él era mi arma. No estaba segura de cómo iba a pasar, pero una tarde el momento llegó sin que lo buscara del todo. Mamá tenía un turno extra en el taller, y Ricardo y yo nos quedamos solos en casa. Yo estaba en la cocina, untando mantequilla en una rebanada de pan, cuando él entró. Venía de la ducha, con el pelo húmedo y una toalla colgando del cuello. Sin camisa, su piel todavía brillaba un poco por el agua. El olor a jabón fresco llenó el aire, y algo en mi estómago dio un vuelco. Haciendo un sándwich, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. Su voz era tranquila, pero tenía ese tono grave que siempre me ponía un poco nerviosa. Levanté la vista del pan y lo miré, dejando el cuchillo a un lado. Sí, algo rápido, respondí, intentando sonar casual. Pero mis ojos se quedaron en él más de lo que debían. Tanto que hasta me olvidé de lo que estaba haciendo. Él sonrió, una curva leve en sus labios, y se acercó un poco más, como si no quisiera quedarse tan lejos. Huele bien, dijo, aunque los dos sabíamos que no estaba hablando del pan. Había algo en el aire, algo que llevaba semanas creciendo, y ahora estaba ahí, imposible de ignorar. No dije nada. Solo lo miré, y por primera vez, no aparté la vista. Él tampoco. Sus ojos tenían ese brillo que siempre me había descolocado, oscuro y magnético. Dio otro paso, lento, como si estuviera probando el terreno. Mi corazón latía fuerte, pero no me moví. No quería moverme. ¿Y si te ayudo?, murmuró, aunque no había nada en la mesa que necesitara ayuda. Estaba más cerca ahora, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. El cuchillo quedó olvidado, el sándwich a medio hacer. Respiré hondo, y el espacio entre nosotros se hizo más pequeño. No sé quién dio el último paso, si fui yo o fue él. Solo sé que de repente estábamos besándonos. Supe que esto era lo que ambos habíamos estado esperando durante mucho tiempo. Por primera vez, me pregunté si había ido demasiado lejos. Pero entonces recordé el video, la risa de mi madre mientras besaba a Matías, y la duda se desvaneció. Esto era justicia. Ella lo merecía. Mamá llegó a casa unas horas después. Le escuché entrar, tarareando una canción como si nada hubiera pasado en su mundo perfecto. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, mientras ella y Ricardo hablaban en la sala. Su voz era alegre, despreocupada, y la de él, normal. Demasiado normal. Me pregunté si sentía algo, si le importaba lo que habíamos hecho. Pero no fui a verlo. No quería enfrentarlo todavía. El día pasó lento, como si el tiempo se burlara de mí. Mamá intentó hablarme un par de veces, golpeando suave mi puerta. Sophie, vas a salir a comer con nosotros, dijo en un tono que pretendía ser ligero. No respondí. No podía mirarla a la cara sin imaginarla con Matías, sin recordar lo que había hecho con Ricardo para igualar las cosas. Esa noche,
mientras estaba sola en mi cama, tomé una decisión. Esto no podía quedar solo entre Ricardo y yo. Mamá tenía que saberlo. No por remordimiento, no por querer confesar. Quería que lo supiera porque quería verla desmoronarse como yo me había desmoronado. Quería que sintiera el mismo vacío, la misma traición. Pero no iba a decírselo con palabras. Las palabras eran débiles. Necesitaba algo más grande, algo que la golpeara como un rayo. Pasé los días siguientes planeando. Ricardo y yo no hablamos de lo que pasó, pero cada vez que nos cruzábamos en el apartamento, sus ojos me seguían. Una vez, mientras mamá estaba en la ducha, él se acercó por detrás en la cocina y me rozó la cintura con la mano. Me giré rápido, lista para apartarlo, pero su sonrisa me detuvo. Tranquila, susurró. No diré nada. Y se fue, dejándome con el pulso acelerado. No me importaba si él hablaba o no. Esto no era sobre él, no del todo. Era sobre ella. Y entonces se me ocurrió. El video. Ese maldito video que me había destrozado. Si alguien lo había grabado, podía grabar yo también. Podía hacerle a mi madre lo mismo que ella me había hecho a mí, exponerla, humillarla, quitarle todo. Compré una cámara pequeña en una tienda de segunda mano, de esas que se esconden fácil. La instalé en la sala, detrás de un marco de fotos en una mesita. No sabía cuándo volvería a pasar algo entre él y yo, pero estaba dispuesta a esperar. O a provocarlo. Lo que fuera necesario. La oportunidad llegó un viernes por la noche. Mamá salió con unas amigas del trabajo, diciendo que volvería tarde. Ricardo estaba en casa, viendo televisión con una cerveza en la mano. Me puse un vestido corto, uno que sabía que él había mirado antes, y me senté en el sofá a su lado. No dije nada, solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Él giró la cabeza, lento, y sus ojos recorrieron todo mi cuerpo. ¿Qué haces, Sofía?, preguntó, pero su voz no tenía reproche. Tenía curiosidad, y algo más. Nada, dije, encogiéndome de hombros. Me acerqué un poco más, dejando que mi rodilla rozara la suya. Él no se apartó. Tomó un sorbo de su cerveza, pero su mirada no se despegó de mí. No hizo falta mucho. Minutos después, nos estábamos besando otra vez. La cámara estaba encendida, escondida, grabando cada movimiento. Esta vez fue diferente. Más lento, más deliberado. Sabía lo que estaba haciendo, y él también parecía disfrutarlo más. Cuando terminamos, me quedé un rato, dejando que el momento se estirara. Esa noche, revisé la grabación. Era perfecta. Mi cara no se veía del todo, había sido cuidadosa con los ángulos, pero la de Ricardo estaba clara. Y el contexto lo decía todo. Solo faltaba una cosa, hacer que mamá lo viera. Tenía el video listo, guardado en mi celular como una bomba a punto de explotar. Cada vez que lo revisaba, sentía esa mezcla de satisfacción y un nudo en el estómago. Era mi carta de triunfo, mi manera de hacerla pagar. Pero no quería enfrentarla cara a cara, no todavía. Quería que el golpe llegara de repente, que la tomara desprevenida y le arrancara esa máscara de tranquilidad que llevaba puesta. El sábado por la tarde, mientras mamá estaba en el trabajo, salí a comprar una tarjeta SIM nueva. Fui a una tiendita en la esquina, una de esas donde no te piden identificación ni hacen preguntas. Compré la SIM y la puse en mi celular, reemplazando la mía. Abrí WhatsApp, creé una cuenta con el número nuevo y respiré hondo. No había nombre, no había foto, solo un número desconocido. Perfecto, esperé hasta el domingo por la mañana. Sabía que mamá estaría en casa, probablemente tomando café y fingiendo que todo estaba bien, como siempre. Subí a mi cuarto, me encerré con llave y busqué su contacto en la app. Mis manos temblaban mientras cargaba el video. El archivo tardó unos segundos en subir, y cuando estuvo listo, escribí un mensaje corto: mira esto. Sin más. Presioné enviar y apagué la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Bajé las escaleras despacio, como si nada, y me senté en el sofá con un libro que no iba a leer. Mamá estaba en la cocina, tarareando una canción mientras revolvía algo en una taza. Ricardo estaba en la sala, hojeando el periódico como cada domingo.
Todo parecía tan normal que casi me dio risa. Casi, entonces lo escuché. El tono de WhatsApp desde su celular, un pitido corto que cortó el aire. Mamá dejó de tararear y caminó hacia la mesa donde había dejado su teléfono. ¿Quién será?, murmuró, más para sí misma que para nosotros. La vi tomar el celular, desbloquearlo y quedarse quieta. Muy quieta, el sonido del video empezó a salir del altavoz. Los susurros, los besos. Mamá dejó caer la taza al suelo, y el café caliente salpicó sus pies, pero no se movió. Ricardo levantó la vista del periódico, confundido. Claudia, ¿qué pasa?, dijo, pero ella no respondió. Sus ojos estaban pegados a la pantalla, y su cara pasó de la sorpresa al horror en un instante. ¿Qué es esto?, balbuceó, girándose hacia Ricardo con el celular temblando en su mano. Él se puso de pie, acercándose, pero cuando vio lo que estaba en la pantalla, se detuvo en seco. Su rostro, inconfundible en el video, estaba ahí, enredado con alguien que no era ella. Mi cara no se veía claramente, había sido cuidadosa, pero no hacía falta. El mensaje era obvio: Claudia, yo, no sé cómo, empezó Ricardo, pero su voz se quebró. No había nada que decir. Mamá lo miró, y luego sus ojos se clavaron en mí. Estaba sentada en el sofá, fingiendo leer, pero ella sabía. Lo vi en su mirada, en el miedo que le llenó los ojos. Sofía, ¿qué hiciste?, susurró, como si apenas pudiera hablar. La miré por encima del libro, con una calma que no sentía. ¿Qué hice?, dije, cerrando el libro con un golpe seco. Lo mismo que tú, mamá. ¿Te acuerdas de Matías? ¿Te acuerdas del video que me destrozó? Esto es lo que se siente. Ella dio un paso atrás, tambaleándose. El celular cayó al suelo, y el video siguió sonando, un eco cruel que llenaba la sala. No, no puede ser, tú y Ricardo, dijo, con la voz rota. Se agarró del borde de la mesa, pero sus piernas cedieron, y se deslizó hasta el suelo entre los pedazos de la taza rota. Sí, dije, sin un ápice de remordimiento. Tú me quitaste algo. Yo te quité algo. Ahora estamos a mano. Ricardo estaba de pie, con las manos en la cabeza. Sofía, ¿por qué me metiste en esto?, gritó, pero no le contesté. No era sobre él. Era sobre ella. Mamá empezó a llorar, un llanto desgarrador que me atravesó, pero no me moví. Se cubrió la cara con las manos, hundida entre el café y el cristal, mientras Ricardo miraba entre nosotras como si no supiera dónde estaba. Dejé el libro en el sofá y subí a mi cuarto sin decir más. El video seguía sonando abajo, un recordatorio de lo que había hecho. Cerré la puerta y me quedé ahí, respirando rápido, con una sensación extraña en el pecho. Había ganado. Pero no estaba segura de que el apartamento se volvió un campo de batalla silencioso después de eso. Mamá dejó de hablarme por completo. Pasaba los días encerrada en su cuarto, y cuando salía, sus ojos estaban rojos y vacíos. Ricardo intentó acercarse a mí una vez, 2 días después, pero lo corté en seco. Esto no fue por ti, le dije, fría. No te hagas ideas. Él asintió y se alejó, como si supiera que no había nada más que decir. Una semana después, escuché una pelea. Gritos, cosas rompiéndose. Me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada, pero las palabras se colaban igual. Me engañaste con mi propia hija, chillaba mamá, y Ricardo respondía con algo que no alcancé a entender. Al final, oí la puerta principal abrirse y cerrarse con un golpe. Cuando bajé, él no estaba. Su ropa, sus cosas, todo había desaparecido. Se había ido. Mamá estaba en la cocina, sentada con una botella de vino medio vacía. Me miró cuando entré, y por un segundo pensé que iba a decir algo. Pero solo sacudió la cabeza y volvió a bajar la vista. Estaba rota, y yo lo había hecho. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. Me senté en el sofá, mirando las paredes vacías, y el silencio me aplastó. Había destruido a mi madre, había usado a Ricardo, había perdido a Matías. ¿Y para qué? El dolor seguía ahí, como una sombra que no se iba. Me había vengado, sí, pero no había paz. Solo vacío. Esa noche, mientras mamá dormía, o fingía dormir,
Saqué la tarjeta SIM nueva de mi celular y la tiré a la basura. No quería que quedara rastro de ese número, de ese momento. Empecé a empacar mis cosas. No podía quedarme ahí. El apartamento, que alguna vez fue mi refugio, ahora era una tumba de recuerdos rotos. Metí ropa en una mochila, tomé el dinero que había ahorrado de mi trabajo y escribí una nota corta. Me voy. No me busques. La dejé en la mesa y salí sin mirar atrás. Caminé por la calle, con el aire frío golpeándome la cara, y por primera vez en semanas, respiré profundo. No sabía a dónde iba, pero sabía que necesitaba empezar de nuevo. Lejos de ella, lejos de todo. La venganza había sido mía, pero el precio lo estábamos pagando las dos. Los primeros días fuera de casa fueron extraños. Me quedé en un hostal barato a unas cuadras del centro comercial donde trabajaba, pagando con el poco dinero que tenía. No le conté a nadie lo que había pasado, ni a mis compañeras de la tienda ni a los pocos amigos que me quedaban. Matías seguía mandándome mensajes desde su número, pidiéndome que lo escuchara, pero los borraba sin leerlos. No había nada que él pudiera decir para cambiar lo que sentía. En el trabajo, fingía que todo estaba bien. Sonreía a los clientes, doblaba ropa, hablaba del clima con mis compañeras. Pero por dentro, estaba hueca. Cada noche, cuando llegaba al hostal y me acostaba en esa cama dura y desconocida, el silencio me envolvía. Pensaba en mamá, en cómo la había dejado destrozada en esa cocina. Pensaba en Ricardo, en cómo había usado su deseo contra él. Y pensaba en mí, en lo que me había convertido. Varios días después yo estaba trabajando en el centro comercial, cuando la puerta de la tienda se abrió con fuerza. Levanté la vista y el aire se me escapó del pecho. Era Ricardo. Venía tambaleándose, con la ropa arrugada y una botella de licor en la mano. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y cuando me vio, su cara se torció en una mueca de rabia. «Tú», gritó, avanzando hacia mí con pasos torpes. El olor a alcohol llegó antes que él. Antes de que pudiera moverme, me agarró de los brazos con fuerza, haciéndome retroceder contra el mostrador. Los recibos cayeron al suelo, y un par de clientes se giraron, sorprendidos. «Ricardo, suéltame», dije, intentando zafarme, pero sus dedos se clavaban en mi piel. Estaba borracho, fuera de sí, y su aliento caliente me golpeó la cara. «Eres lo peor, Sofía», rugió, sacudiéndome. «Arruinaste mi vida, maldita sea. Me usaste para vengarte de tu madre, para». «¿Estás loco?», grité, empujándolo, pero él no se movía. Algunos clientes murmuraban, y una señora mayor se alejó hacia la salida. Ricardo levantó una mano, como si fuera a golpearme, y cerré los ojos por instinto. Pero antes de que pudiera hacer nada, escuché un grito grave. «Oye, suelta a la muchacha». Era el gerente, Carlos, un tipo fornido que siempre estaba en la oficina. Salió corriendo y agarró a Ricardo por el cuello de la camisa, tirándolo hacia atrás. Ricardo cayó al suelo, soltando la botella, que rodó y dejó un charco oscuro en el piso. «Voy a matarla», balbuceó Ricardo, intentando levantarse, pero Carlos lo empujó otra vez y sacó su celular. «Llamen a la policía», dijo a una de mis compañeras, que ya estaba marcando con manos temblorosas. Los policías llegaron rápido. 2 uniformados entraron, levantaron a Ricardo del suelo y lo esposaron mientras él seguía gritando mi nombre. «Esto no se queda así, Sofía, me las vas a pagar», decía, pero lo arrastraron fuera de la tienda y lo metieron en una patrulla. El silencio volvió, pero todos me miraban. Mis compañeras, los clientes, Carlos. Sentí sus ojos como agujas. «¿Estás bien, Sophie?», preguntó Carlos, acercándose. Asentí, aunque no era verdad. Mis brazos tenían marcas rojas donde Ricardo me había agarrado, y el corazón me latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. ¿Quién era ese tipo? «No importan», murmuré, recogiendo los recibos del suelo para no mirarlo a los ojos. «Solo a alguien que conocí». Esa noche, en el hostal, no pude dormir. La cara de Ricardo, su voz llena de odio, daban vueltas en mi cabeza. Si había venido una vez, podía volver. Estaba loco, y yo había encendido esa locura. No podía quedarme ahí, esperando a que apareciera otra vez. Al día siguiente, fui a la tienda y le dije a Carlos que renunciaba. «¿Estás segura?», preguntó, frunciendo el ceño.
Podemos ayudarte si ese tipo es un problema. No, gracias, dije, forzando una sonrisa. Necesito irme. Empezar de nuevo. Él suspiró, pero no insistió. Me dio mi último pago y me deseó suerte. Con ese dinero, compré un boleto de autobús a una ciudad más grande, a 5 horas de distancia, Santa Clara. Empaqué mi mochila, dejé la llave del hostal en la recepción y subí al autobús sin mirar atrás. No quería que nadie me encontrara otra vez. Actualización 1. Hola a todos, hace un tiempo conté mi historia aquí y muchos me pidieron una actualización. Han pasado 2 meses desde que me mudé a Santa Clara y dejé todo atrás, así que aquí va. Agárrense, porque no sé ni por dónde empezar. Primero, gracias por los comentarios en mi post original. Algunos me llamaron loca, otros dijeron que entendían mi venganza, y unos pocos me pidieron que siguiera contando. No contesté mucho porque, la verdad, estaba demasiado metida en mi cabeza. Pero ahora que las cosas se asentaron un poco, siento que puedo escribir esto. Santa Clara ha sido diferente. Trabajo en una panadería, amasando pan y sirviendo café. Es agotador, pero me gusta el olor a harina y que nadie me mire raro. Sobre mi madre, no sé nada de ella. No he vuelto a usar mi número viejo ni he hablado con nadie de mi ciudad anterior. A veces me pregunto si sigue en el apartamento, si sigue con esa botella de vino en la mano, pero luego sacudo la cabeza y sigo con lo mío. No quiero saber. Lo de Ricardo me llegó por casualidad. Vi en un periódico que lo arrestaron otra vez, esta vez por pelear en un bar. Parece que no aprende. Me dio un poco de satisfacción leerlo, no voy a mentir, Matías me escribió hace unas semanas. No sé cómo consiguió mi nuevo número, pero me llegó un mensaje larguísimo diciendo que lo siente, que fue un error, bla bla bla. Lo leí, lo borré y bloqueé el número. No tengo espacio para él ni para sus excusas. Creo que eso fue lo que más me sorprendió de mí misma. Ya no me duele tanto verlo como un tonto. Ahora estoy ahorrando para mudarme a un lugar un poco mejor. Este cuarto en la pensión es un desastre, y quiero algo con una ventana que no tenga telarañas. Eso es todo por ahora. Gracias por leer mi caos. Si hay otra actualización, se las contaré. Suscríbete para más historias diarias.